Tercera sesión del tema 6 fuerzas. En esta sesión vamos a hablar de las fuerzas eléctricas y magnéticas. Estaríamos aquí. Las fuerzas eléctricas y magnéticas inicialmente se estudiaron como fenómenos independientes, ¿vale? La electricidad y el magnetismo se consideraban dos fenómenos totalmente independientes hasta que, de forma accidental, en un laboratorio escolar, un profesor, Oersted, estaba explicando a sus alumnos los circuitos eléctricos. Eso pasó en 1820 y la primera pila la diseñó Alessandro Volta en 1800, así que os podéis imaginar que hacía poco que se habían empezado a estudiar esos circuitos eléctricos. Bien, pues resulta que accidentalmente, cuando estaba explicando la circulación de la corriente eléctrica por el cable, una brújula estaba encima de su mesa y él observó que el campo magnético se alteraba cuando pasaba corriente eléctrica por el hilo. Observó que la brújula se volvía loca cuando el hilo se conectaba a la pila. Si el cable no estaba conectado, pues la brújula marcaba el norte, pero cuando ese cable se conectaba y pasaba corriente eléctrica por el conductor, entonces la brújula se desorientaba. En ese momento se dieron cuenta de que los fenómenos eléctricos y los fenómenos magnéticos que se habían estudiado de forma totalmente independiente hasta el momento formaban parte de un mismo fenómeno más amplio que era el electromagnetismo. Bien, analicemos ahora la electrificación y las fuerzas eléctricas. Vosotros sabéis que la materia tiene una naturaleza eléctrica, es decir, los átomos se componen de partículas, protones, neutrones y electrones, y sabéis que tanto los protones como los electrones tienen cargas eléctricas. Bien, el hecho de que los materiales, las sustancias puedan tener cargas eléctricas se debe a esas partículas subatómicas que están cargadas eléctricamente. Ya sabéis, protones tienen carga positiva, los electrones tienen carga negativa. Sabéis también que las cargas del mismo signo se atraen mientras que las cargas de signos contrarios se repelen. Si las cargas de un cuerpo están compensadas, entonces el cuerpo es neutro. Un cuerpo neutro no deja de tener cargas. En un cuerpo neutro la única cosa que sucede es que la infinidad de cargas que existen, positivas y negativas, simplemente están compensadas. ¿Qué es lo que pasa en un proceso de electrificación? Pues lo que pasa en un proceso de electrificación es que esas cargas se descompensan. Claro, vosotros sabéis que la estructura del átomo es que los protones y los neutrones se encuentran en el núcleo y son los electrones negativos los que están en la corteza. Por tanto, un cuerpo cargado positivamente lo que le sucede es que ha perdido electrones y un cuerpo cargado negativamente lo que le sucede es que los ha incorporado. Lo que se gana o lo que se pierde son en todo caso los electrones. La unidad de carga es el coulomb, que recibe su nombre de Charles Coulomb, y es una unidad muy grande. Es tan grande que habitualmente en los problemas veréis que utilizamos el microcoulomb y el nanocoulomb porque un coulomb es una cantidad brutal de carga. Hablábamos de que las interacciones o son gravitatorias o son electromagnéticas, las dos interacciones que nosotros percibimos en nuestra vida cotidiana. Bien, pues el ejemplo que tenéis aquí, por ejemplo, una raqueta golpeando una pelota de tenis, eso a mí no me parece que sea una interacción donde haya implicadas cargas eléctricas. A mí me parece que hay una fuerza, pero no me parece ni mucho menos que sea una fuerza eléctrica. Vamos a lo microscópico, si nos centramos en los átomos, veremos que en realidad los átomos de la raqueta y los átomos de la pelota todos tienen un núcleo positivo, todos tienen una corteza electrónica que es negativa, entonces cuando los dos materiales, el de la raqueta y el de la pelota, se aproximan lo suficiente, la fuerza de repulsión entre núcleo-núcleo o entre corteza-corteza es suficientemente grande como para que lleguen a ejercerse una fuerza repulsiva. Es decir, en realidad la raqueta y la pelota no llegan a tocarse y la única cuestión que sucede es que cuando están suficientemente próximos, la repulsión electrostática es suficientemente grande para que la pelota salga disparada. Bien, y ahora vamos a analizar la ley de Coulomb. Charles Coulomb fue el que enunció esta ley en 1777. Esta ley que dice que dos cuerpos cargados cualquiera se atraen o se repelen con una fuerza que es directamente proporcional al producto de sus cargas y inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. La expresión matemática de la ley de Coulomb es esta de aquí. Si la miráis un momentito me podríais decir a qué se parece mucho. Si os dais cuenta, la fuerza es igual a una constante multiplicado por la carga 1, la carga 2 y partido entre la distancia al cuadrado. Si os dais cuenta se parece muchísimo a la ley de gravitación universal. La ley de gravitación universal diría que la fuerza es igual a la constante de gravitación universal por la masa 1 por la masa 2 partido también entre la distancia al cuadrado. Así que son fórmulas bastante similares. Hay una diferencia. Provoca que unos fenómenos se noten siempre y que otros fenómenos necesiten una gran cantidad de masa para ser notados, es que la constante de proporcionalidad en este caso, la K, la constante dieléctrica del medio, es enorme. Si os dais cuenta,
9 por 10 a la 9 es un número monstruosamente grande. Si lo comparáis con la constante de gravitación universal, que era 6,67 por 10 a la menos 11, pues entonces entenderéis que los fenómenos electrostáticos son perceptibles con cargas muy pequeñas de microcoulomb, ya los notamos, ya se perciben, y sin embargo los fenómenos gravitatorios necesitaban masas de muchísimos kilogramos para poder llegarse a percibir. Características. Bien, pues las características que tiene la fuerza electrostática es que puede ser atractiva o puede ser repulsiva, ya sabéis, según si los signos son distintos o iguales. También la fuerza depende de la carga y de la distancia. Y por último, se nota, como decíamos, con objetos aunque sus cargas sean muy pequeñas, ya que la constante de proporcionalidad es muy grande. Bien, aquí tenéis una diapositiva donde nos muestran la fórmula vectorial de la ley de Coulomb. Y aquí tenéis un grabado donde se ve a Oersted, esta columna tan grande, es la pila de Alessandro Volta, ¿vale? Hecha con discos de cartón empapados en diferentes electrolitos, ¿sí? Y bueno, y aquí lo que veis delante es una brújula que tiene encima de la mesa y entonces ves como ese alumno que tiene, pues tiene un cable y está dándose cuenta de que cuando pone en marcha, cuando conecta el circuito, pues la brújula se vuelve loca. Bien, aquí tenéis un problema que es el ejercicio 6. Nada, como veis es muy sencillo, me dan la masa y la carga del electrón y me pide que compare las interacciones gravitatorias con la repulsión electrostática que se establece entre dos electrones. Vale, pues aplicáis la ley de gravitación universal y aplicáis también la ley de Coulomb y ya está. Luego me dice que diga cuántas veces es mayor una que la otra, pues aquí lo tenéis. 4,2 por 10 a la 42, lo cual habla de que hay una diferencia muy grande entre los dos tipos de fuerza. Vale, y en cuanto a deberes tenéis los ejercicios propuestos de clase, que es este que acabamos de mirar, y luego el ejercicio 29. El ejercicio 29 vuelve a ser más de lo mismo, me pide que calcule la fuerza eléctrica que hay entre un protón y un electrón, y me da la distancia que los separa, que es 0,5 angstrom. Ahí tenéis la equivalencia del angstrom, entonces como tenéis las cargas, pues la única cosa que tenéis que hacer es aplicar otra vez la ley de Coulomb, es muy fácil.